Como humanos y como personas normales, yo creo que hemos atravesado tiempos difíciles. Hemos venido atravesando tiempos de dificultades, tiempos donde nos hemos tenido que reinventar en muchas cosas, tiempos donde nuestra fe ha sido probada, tiempos donde nosotros mismos, al venir a la iglesia, nos hemos sentido confrontados con muchas situaciones o con muchas cosas. Yo creo que hoy Dios hará algo en esta situación. Y cuando tú te pones a mirar tu realidad, lo que vives o lo que viviste, y la pones a la luz de la palabra, te das cuenta, cuando lees la Biblia, cuando te introduces en su palabra, te das cuenta que no eres la única persona que pasa lo que estás pasando. Cuando lees la Biblia y la estudias, te das cuenta que personas años atrás, muchos años atrás, miles de años atrás, vivieron la misma situación por la cual tú estás pasando hoy. Y nos damos cuenta que a esas personas Dios les dio respuesta. Y así como Dios respondió en el pasado, Dios también responderá en el presente, porque Dios no cambia. Eso quiere decir que el milagro que Dios hizo atrás, hoy lo hará también. Pero ¿cómo enfrentar una realidad? ¿Cómo venir nosotros delante de Dios con un corazón turbado, con un corazón afligido? ¿Cómo venir delante de Dios con una mente que está distraída a adorarlo y a buscarle? Hoy yo te hago una pregunta y es: ¿con qué actitud en tu mente estás aquí para buscar a Dios? ¿Con qué actitud en tu mente los que están en casa se conectaron? ¿Estás aquí con tus 5 sentidos puestos? ¿O allá en casa estás sentada, concentrada? ¿O estás en casa haciendo el almuerzo y escuchando la palabra? ¿Con qué actitud venimos hoy delante de Dios? Y cuando tú vienes hoy delante de su presencia, Dios escucha el clamor y es que Dios escucha lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 4 versículo 23. En Juan 4, 23 hay una conversación anteriormente con Jesús y una mujer de Samaria, una mujer que va a sacar agua y va a un tiempo, a una hora específica. ¿Por qué? Porque esta mujer no tiene una buena reputación en Samaria. Esta mujer ha tenido varios maridos. Esta mujer no tiene una buena estabilidad emocional. Esta mujer ha sido señalada y juzgada por su condición. Lo que no sabe es que se encontrará con aquel que da vida y vida en abundancia. Lo que no sabe es que tendrá un encuentro con Jesús. Y esta mujer se encuentra con Jesús, y cuando Jesús habla con ella, Jesús le dice: dame agua. La respuesta de esta mujer es: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua? Si los judíos y los samaritanos no se la llevan. Ponte en la posición de aquella mujer samaritana que está siendo cansada. Está cansada de su rutina, está cansada de ser juzgada, está cansada de ir a un lugar, a una hora específica para no recibir señalamiento de nadie. ¿Cómo le pudo haber dado esa respuesta a Jesús? ¿Se la da de buena manera o se la da desde ¿por qué me pides agua? ¿No te das cuenta quién soy? Y Jesús le dice: pues si supieras quién te está pidiendo agua, más bien tú le dirías: dame de esa agua que tú tienes. Y hay una conversación y ella le dice: pero es que a nuestros padres nos enseñaron a adorar en aquel monte y ustedes adoran a Dios en otro monte. Y Jesús en el capítulo 23, en el versículo 23 les dice: pues se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores rinden culto al Padre en espíritu y en verdad. La pregunta que yo hago hoy es: en medio de tu situación, en medio de lo que vives, ¿cómo puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando tu mente y tu corazón están turbados y tu alma está destrozada por dentro? ¿Cómo adoramos a Dios en medio de una dificultad? Espíritu en el original griego significa disposición mental. ¿Tú tienes una disposición mental hoy para adorar a Dios? ¿O en qué estás pensando en este tiempo? O cuando estábamos cantando: no hay cielos cerrados, tu reino se mueve aquí, en ti está mi esperanza. ¿En qué estabas pensando? ¿En quién estabas pensando? O cuando estábamos cantando la canción que dice: por amor Dios dio a su único Hijo Jesús, que por mí murió. ¿En qué pensabas? ¿En quién pensabas? Tenemos hoy una disposición mental
para adorar a Dios? Jesús le decía a sus discípulos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Hoy nuestra mente, alma y corazón están alineados para adorar a Dios. ¿Tenemos una disposición mental? ¿Entendemos lo que estamos cantando? ¿Entendemos lo que estamos clamando? La palabra de Dios dice que tenemos que orar y cantar con entendimiento. ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos pensando en otras cosas? ¿Cómo adorar a Dios en medio de una dificultad? ¿Y cómo centrarme en Él sin perder el enfoque? ¿Cómo centrarme en su presencia y en su poder sin que los problemas me turben? Todos aquí hemos pasado situaciones que nos desenfocan de la presencia de Dios. Todos hemos pasado situaciones donde venimos a la iglesia y no nos dan ganas ni de levantar las manos, y venimos por venir o venimos por cumplir una religión, pero no nos conectamos con Dios. Y es porque nuestra mente está enfocada en algo. Y sabes, eso que te estoy diciendo le pasó a una mujer de la Biblia. Le pasó a una mujer que año tras año sufría amargamente por no tener hijos. Año tras año, cada vez que iba a ofrecer su esposo sacrificio, lo que significaba ir a la iglesia, lo que significaba ir a adorar a Dios, se convirtió en un tormento, se convirtió en algo amargo, se convirtió en algo, qué pereza, porque tenía a alguien que le recordaba su dolor. Nosotros probablemente no tenemos personas físicas que nos recuerden el dolor o los errores o los fracasos que hemos tenido, pero sí tenemos a alguien que se llama Satanás, que nos recuerda a cada momento, a cada instante, que somos unos pecadores. ¿Cuántas veces tú has querido venir a la iglesia? ¿O cuántos jóvenes han querido venir y cambiar su vida, pero en su mente tienen pensamientos de ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? Dios no te escucha. Eres un pecador. Eres un fracaso, eres un don nadie. ¿Para qué vienes? ¿A qué vas? ¿Para qué te bautizaste? ¿Para qué? Y algo que es significativo para nosotros, como la comunión con Dios, se convierte en algo tortuoso, porque empezamos a recordar aquello que nos aleja de Dios. Y quiero que empecemos a leer 1 Samuel capítulo 1 versículo 2 para entrar en contexto. Dice: Elcana tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecer sacrificio en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Eli, ofrecían como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer el sacrificio, Elcana solía darle a Penina y a todos sus hijos la porción que le correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iba a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar. Hasta que Ana se ponía a llorar y no quería comer. En la versión Reina Valera 1960 dice que Ana lloraba amargamente. ¿Cuántos vinieron hoy en esa condición a la iglesia? ¿O cuántos están conectados desde sus casas? ¿O cuántos escucharán esta prédica con un corazón destrozado que no se pueden conectar con Dios? Esto le pasaba a Ana. Ana tenía una enemiga que se llamaba Penina. Penina quería que Elcana, su marido, la amara como amaba a Ana. Pero Ana quería tener los hijos que Penina tenía. Había un conflicto entre 2 mujeres. Había un conflicto entre 2 personas. Lo que pasa es que a Ana no usaba el amor que ella recibía por Elcana, que ella recibía de Elcana en contra de Penina, pero Penina sí usaba la dificultad que tenía Ana para atormentarla, para amargarle la vida, para que su dolor, para que su frustración la alejara de la presencia de Dios.
¿Cuántos nos hemos sentido así? ¿Cuántos hemos querido venir delante de Dios y en vez de adorarlo, nos vamos? En vez de postrarnos, nos vamos. Cuando Jesús muere, ya no hay altares. Cuando Jesús muere, ya no hay sacrificios. Cuando Jesús muere, tu corazón y el mío viene a ser en el lugar de sacrificio donde Jesús viene a habitar. Nosotros somos el sacrificio vivo que cada vez que venimos delante de Dios, algo tenemos que sacrificar: el tiempo, el espacio, los gustos, los deseos. Nosotros venimos a hacer el sacrificio delante de la presencia de Dios, y Él ya viene a habitar en nuestro interior. Pero nosotros debemos de fortalecer una relación diaria con Dios. ¿Cuánto te cuesta orar? A mí me cuesta montones. Me cuesta montones orar. Me cuesta montones levantarme a las 5 de la mañana, pero montones. Y cuando llego a la casa me cuesta orar porque le dedico tiempo a mi hijo, y el espacio que tengo libre ya son como 10 de la noche, 10:30, y vamos a orar. ¿Por qué? Porque es la vida normal. Pero necesitamos fortalecer esa relación con Dios. ¿Para qué? Para que su presencia empiece a obrar en nuestro interior. Les voy a hacer una pregunta. Esto es una baqueta hecha de madera. Hay baquetas que la punta son hechas de nylon, pero esta es madera completa. ¿Será que esta madera, que este pedazo de madera convertido en baqueta, puede algún día volver a florecer? ¿Puede que esta baqueta algún día puede dar frutos? ¿Será que esta baqueta algún día puede reverdecer? ¿Quién dice que sí? Todos decimos que no. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque para que algo de madera reverdezca tiene que tener raíces, tiene que tener tierra, tiene que tener agua, tiene que tener unas condiciones. ¿Para qué? Para que pueda reverdecer. Si esta baqueta viene a ser tu vida, ¿será que hay alguna posibilidad de que Dios reverdezca alguna área de tu vida? ¿O ya está todo tirado? Como esta baqueta. ¿Tú cómo estás viendo esta baqueta? ¿Como tú la estás viendo o como Dios la está viendo? Porque para Dios esta baqueta puede dar fruto, y ahorita se los voy a mostrar. Tú dijiste que no, pero para Dios sí. Tú le estás diciendo a Dios que tu situación no tiene remedio, pero Dios dice que sí hay remedio. Pero necesitamos dejar a un lado la religiosidad y presentarnos delante de Dios tal y como somos. Presentarnos delante de Dios tal y como somos, con el dolor, la frustración, la amargura, tal como somos. Somos tan, me perdonan la expresión, pero tan ignorantes, pretender que podemos engañar a Dios con nuestra actitud del corazón. Somos tan ignorantes al pretender decirle a Dios que estamos bien cuando Dios conoce lo que somos y no estamos bien. Ana sufría año tras año. Ana no podía disfrutar de la presencia de Dios porque había algo que la atormentaba. ¿Acaso tú cuando vienes a la iglesia no tienes algo que te atormente? Tu pasado, tu presente, tu problema, tu situación, tu debilidad, tu enfermedad, tu diagnóstico. Y eso hizo algo en Ana, que no podía que ella disfrutara de su amor y de su presencia. Y eso que súmele que aparece su esposo y le pregunta en el versículo 8. El Cana se acerca y le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo mejor que tus 10 hijos? Ay, qué rabia nos da cuando alguien menosprecia lo que sentimos. Qué rabia nos da cuando alguien no entiende lo que estamos sintiendo. Qué rabia nos da cuando tú le cuentas algo a alguien y dices: Sebas, ¿pasó esto? Y ¡pam! Y recibe una burla o recibe algo y uno, pero no entiendes el dolor. Eso le pasó a Ana. Ana está en la presencia de Dios. Su ayuda idónea, que es su esposo, está menospreciando su dolor. ¿Cómo adoramos a Dios en medio de una dificultad que vivimos y en medio de cuando nos encontramos solos? ¿Cómo adoramos a Dios cuando perdimos el enfoque de lo que es la presencia de Dios? Ana por muchos años no sabía qué era la presencia de Dios. Pero sabe, Ana hace algo
que de pronto a ti y a mí nos falta. Y es que Ana rompió el molde de la adoración en el Antiguo Testamento. Ana rompió el molde y Ana empieza a hacer algo de que ella no tenía permitido por ser mujer. Pero Ana se va y hace algo. Ana empieza a hacer un clamor y una oración distinta. Se empieza a mover distinto. Y en el versículo siguiente, en el capítulo 9 dice: y Ana se levantó, tomó una decisión, determinó levantarse. Ana determinó en su corazón levantarse. Ana determinó en ese momento decir: ya no más, ya no quiero pasar otro año más en la misma, no quiero seguir pasando esta situación que vivo. Ana toma una decisión y dice que se levantó, determinó levantarse. Hay un profeta que se llama Elías. Este profeta hace que los cielos se abran y descienda fuego, pero este profeta también se deprime a tal punto, a tal manera que le dice a Dios: quítame la vida. Y se acuesta en un enebro y se queda dormido, y Dios le dice: levántate y come. La misma situación de Ana: levántate y come. Lo que pasa es que a Ana nadie lo dijo, nadie se lo dijo. Ana toma una decisión personal de levantarse y comer. Cuando tú no comes te debilitas, cuando no vas a la presencia de Dios te debilitas, cuando no oras te debilitas, cuando no vas a su palabra te debilitas. Ana se levanta y come para recobrar fuerzas. Hoy Dios te está diciendo: levántate, toma una decisión de levantarte, de salir de la condición donde estás y aliméntate, porque tengo algo preparado para ti. Ana se levantó y comió y bebió, y entró al lugar donde estaba el sumo sacerdote. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, ella con amargura de alma oró y lloró abundantemente. Lloró abundantemente, con amargura de alma. Con su amargura, con su dolor, ella fue y oró delante de Dios, sin importarle nada. Hoy, ¿cómo está tu corazón? Conforme como está tu corazón es como tú tienes que orar hoy. Pero nos enseñaron que para venir a buscar de Dios tenemos que levitar, tenemos que estar santos, tenemos que ser perfectos. Y Dios no le interesa tu perfección, porque la perfección de Dios no cabe en nuestros estatutos de perfectos. Al contrario, en nuestra imperfección es donde Dios se glorifica. Y quiero que nos centremos en que ella, Ana, con la amargura de alma, con la amargura de su corazón, clamó a Dios. Ahí empieza uno a ser un adorador en espíritu y en verdad, porque empieza a orar a Dios conforme a lo que hay aquí y no conforme a lo que hay acá. ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Qué hay aquí en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón para orar? ¿Cuántos han dicho: no voy a la iglesia porque soy muy pecador? ¿O cuántos de los que llevamos tiempo en la iglesia decimos: ya Dios no me escucha porque volví a cometer el mismo error? Pero hoy Dios nos enseña que conforme lo que hay en tu corazón es suficiente para que Dios responda a tu oración. No necesitamos ser perfectos, nunca seremos perfectos. Seremos perfectos el día que Cristo venga y nos lleve con Él. Pero mientras que estemos en la tierra cometeremos un montón de errores, y a pesar de esos errores tenemos que venir delante de Dios. Ana llevaba años sin hacer lo que hizo, pero determinó orar de forma distinta, determinó abrir su corazón, determinó con la amargura que tenía buscar a Dios para que Dios le respondiera. Hay un joven ciego que le pasa exactamente lo mismo. Toma una decisión de levantarse, y a pesar de ser ciego y de no saber dónde estaba Jesús, fue y lo buscó. Ese ciego se llama Bartimeo.
Y cuando él empezó a llamar a Jesús y a decir: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente que seguía a Jesús trataba de callarlo para que Jesús no lo oyera. Y entre más lo trataban de callar, él más fuerte gritaba. A Ana, Penina la trataba de callar cada vez que iba, recordándole su dolor, recordándole: no tienes hijos. En la palabra, ¿sabes qué significa afligido? Significa roto en pedazos o bueno para nada. Así estaba Ana, afligida, vuelta a pedazos. Se sentía una buena para nada porque no le podía dar hijos a su esposo. ¿Cómo te sientes hoy tú delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón? Tenemos que entender que cuando entramos a la iglesia o cuando venimos a la iglesia, tenemos que entender que la iglesia es un hospital para almas rotas. Y en un hospital no hay lugares para fingir el dolor. En un hospital no hay lugar para fingir que no me duele. Tú vas a un hospital y el médico te dice: ¿qué tienes? Me duele. ¿Dónde te duele? El estómago. Pero llegamos a la iglesia y preguntamos: ¿qué tienes? Nada. ¿Cómo estás? Bien. Y tu corazón roto en pedazos. Y con esa amargura y con esa ruptura de corazón y de alma, Ana se presenta y Dios se glorifica en medio de esa necesidad. Porque en la presencia de Dios hay vida. Porque en la presencia de Dios todo se transforma. En la presencia de Dios lo que está muerto recobra vida. En la presencia de Dios lo que no hay, Él hace. En la presencia de Dios el que está débil se fortalece. El que está triste se consuela. El que se está sintiendo pecador, Dios lo vuelve salvo. Dios lo salva. Porque la presencia de Dios lo transforma todo. Y tenemos que entender y comprender que tenemos que llegar a disfrutar la presencia de Dios. Y no solamente cuando llegamos a casa, o no solamente cuando llegamos acá. La presencia de Dios es en todo tiempo y en todo momento. Hoy disfrutas estar en la iglesia. ¿Estás disfrutando el estar escuchando la palabra? ¿Estás disfrutando lo que se sentía ahorita cuando cantábamos "Hay cielos abiertos"? ¿Disfrutaste de tu alabanza? ¿Disfrutaste del sacrificio de adoración que le diste al Señor? Hoy Dios nos lleva a disfrutar de su presencia. Quiero que me acompañen a Números capítulo 17, versículo 8. Dios le da una instrucción a Moisés y le dice: de todas las tribus que hay, coge 12 tribus. De esas tribus que te traigan unas varas y las marcas por cada tribu. A la tribu de Aarón ponle el nombre de Leví. Y cada vara que traigas la vas a poner en mi presencia, la vas a poner en el arca, en el pacto, en el arca del pacto. Y dice así: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Ahora te vuelvo y te pregunto: ¿será que esto puede producir frutos? ¿Será que esto puede reverdecer? Para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo es posible que un pedazo de palo muerto, seco, se deje 24 horas en la presencia de Dios y en 24 horas produzca lo que un árbol trata años en producir? Pero este palo seco simplemente se puso en la presencia de Dios y Dios hizo que ese árbol produciera frutos y frutos de almendra. Si Jesús hace eso con un palo inerte, por el cual no dio su vida, por el cual no entregó su Hijo, ¿cuánto no más hará por ti cuando tú vas a su presencia, sin importar la condición de tu corazón? Cuando tú vas a la presencia de Dios, los sueños reverdecen, la vida se levanta,
Lo seco se vuelve distinto. Lo que no producía frutos comienza a dar frutos, porque eso hace la presencia de Dios, transforma. ¿Sabes por qué la vida del cristiano empieza a ser cambiada y transformada? Porque la presencia de Jesús habita en nosotros. Y por eso nosotros somos transformados, porque Él empieza a cambiar nuestro interior. Por eso nosotros cambiamos cada vez que venimos a su presencia, porque Él empieza a obrar. Y si la presencia de Dios cambió un pedazo de vara, ¿cuánto no más hará contigo? ¿Cuánto no más hará con tu matrimonio, con tu familia, cuando tú te dispongas a buscar a Dios de todo corazón? Cuando tú dispongas tu corazón, cuando tú dispongas tu mente y tu vida al servicio de Dios. Cuando tú saques y dejes a un lado las excusas del dolor, de la frustración, de cómo se llame, y entres a la presencia de Dios y derrames tu corazón tal como está. Esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo cambia. ¿Cómo entra Ana a la presencia de Dios? Ana entra en amargura, y esa amargura la pone a orar. Y esa amargura la pone a llorar. Y dice su palabra que ella oró de tal manera que oraba desde la mente y solamente movía sus labios. Y el sumo sacerdote se le acerca y se le dice: Ana, usted está borracha. Segundo golpe para Ana en la presencia de Dios. El primero se lo da Penina. El segundo se lo da su esposo cuando menosprecia su dolor. Y el tercero se lo da el sumo sacerdote cuando le dice: usted está borracha. Usted está creyendo por ese milagro, ¿en serio? ¿Usted cree en Dios? ¿Es en serio? Eso está muy difícil. Pero ¿sabe algo? A Ana no le importó el comentario. Hay una parte en la Biblia que dice que Ana oraba sin cesar y que Ana oraba largamente en la presencia de Dios. Aparte de que Ana determina levantarse, Ana en ese tiempo se vuelve una mujer constante, se vuelve una mujer esforzada, se vuelve una mujer valiente en la presencia de Dios. Y quiero que entiendas algo: no hay oración que Dios no escuche y no hay oración que Dios no responda. Las únicas oraciones que Dios no responde o no escucha son las que no se hacen. Pero Dios escucha y responde cada oración de cada corazón. ¿Se acuerdan de un hombre que se llamaba Saulo cuando queda ciego? Y cuando Jesús, y aparte de que queda ciego Saulo, este hombre mataba y perseguía a la iglesia. Era un hombre malo. Mataba a los discípulos, perseguía a la iglesia. Y Dios se le aparece a un discípulo llamado Ananías y le dice: ve y preséntate a Saulo, porque él está orando. ¿Qué oraba Saulo? Buena pregunta. Pero sin importar qué era Saulo, Dios escuchó la oración de Saulo, y cuando le responde la oración deja de ser Saulo y se convierte en Pablo, porque la presencia de Dios cambia hasta el nombre, porque la presencia de Dios cambia hasta tu futuro y tu presente, porque Dios lo transforma todo. Y Dios responde la oración de Ana. Dios responde su clamor en ese instante. Ana tiene una conversación con el sumo sacerdote, y cuando le dice: ¿estás ebria?, Ana le dice: venga, no, yo no estoy ebria, solamente estoy en la presencia de Dios. Y el sacerdote le dice: está bien, que el Dios conceda las peticiones de tu corazón, vete en paz. ¿Cuántas veces el pastor o cualquier persona se ha acercado a orar por ti y da una respuesta a tu oración en el momento que tú empiezas a buscarlo? Ana entendió que esa era la respuesta que estaba buscando, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Las peticiones de nuestro corazón ya fueron respuestas, ya tienen respuestas. ¿Y sabes cuándo fueron resueltas esas peticiones de nuestro corazón? Cuando Jesús muere en la cruz.
Y cuando Jesús resucita y abre los cielos, las respuestas de nuestras peticiones ya fueron dadas. ¿Acaso cuando Isaías dice en el capítulo 53 que por sus heridas fuimos curados, acaso ya no dio respuesta a la enfermedad antes de que Jesús muriera? Porque Dios tiene respuestas a tu petición. Solamente tienes que orar y clamar sin importar tu condición, porque los cielos están abiertos. Y como iglesia tenemos que entender y tenemos que tener nuestra mente abierta para comprender el llamado y para comprender cuando Dios nos responde. ¿Cuántos hemos venido a la iglesia y Dios trae una palabra a través de alguien, y por el aturdimiento de nuestra alma, por la amargura de nuestra alma, dejamos de creer en esa palabra que nos están dando? Me acuerdo que en el 2019, cuando pasamos unas dificultades, un amigo pastor que se llama Carlos, él llegaba a la casa con su esposa y nos hablaba, y yo decía, no creo, porque me encontraba como Ana. Pero sin importar si yo creería o no, su presencia siempre estuvo conmigo. Y cuando determiné orar y buscarlo con el dolor y la amargura que tenía, Dios respondió a mi oración. Tus oraciones serán dadas, serán respondidas en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto. Pero no solamente serán respondidas por eso, serán respondidas porque tú te vas a mover y vas a accionar. No podemos ser la iglesia que solamente se levanta a orar. No podemos ser la iglesia que solamente dice, sí, Ángel, yo voy a orar con todo mi corazón y como lo tengo. Porque para que esa oración también produzca vida en el mundo espiritual, se necesita accionar, se necesita mover. Bartimeo pudo haber dicho que venga el maestro a mí y me cure. Yo soy ciego, yo no voy. Pero Bartimeo va y se mueve y busca al Señor. Determina accionar, determina moverse. Señor, yo oro por mi familia, pero si tú no cambias, tu familia no va a ser transformada. Si tú no accionas en el cambio, tu familia no va a ser transformada. Señor, provee para que yo pague mis deudas. Sí, pero si tú sigues gastando el dinero que te entra de forma desbordada, no vas a ver el milagro, porque no accionas en el cambio, porque no accionas para que la palabra de Dios se vuelva vida. Recuerda que la palabra dice que la fe es por obras. Y cuando esta mujer recibe esa palabra de su sacerdote que le dice que Dios conceda las peticiones de tu corazón, ve en paz, Ana sale en paz de ese lugar. Y quiero que entendamos que Ana entró en amargura y sale en paz. Tanto que dice la palabra que Ana no volvió a llorar por ese tema. Ana no volvió a tener amargura por esa situación. Y te voy a hacer dos preguntas. ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Y tú tienes fe en tu oración? ¿Estás seguro que tú tienes fe en lo que oras? ¿O tú simplemente oras o tienes fe y la convicción de lo que estás orando? Porque Ana sale en paz de ese lugar. Tenemos que venir a la iglesia de una manera, pero debemos de salir de otra manera. Podemos venir a la iglesia angustiados, aburridos, tristes, enfermos, pero cuando nos vamos para la casa debemos de salir distintos, porque nos encontramos con su presencia. Cuando yo voy a mi cuarto y cierro la puerta y oro, yo tengo que sentir su presencia, y su presencia me debe de transformar, así como transformó a Ana. Necesitamos entender lo que significa la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a accionar? No solamente a orar, ¿estás dispuesto a moverte? ¿Estás dispuesto a moverte? Dice la palabra, se me borró el versículo, es más abajito. Y levantándose de mañana, Ana termina de hacer sacrificio con su esposo, regresan a la casa en Rama, y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella.
cuando hablamos de llegar a su mujer, quiere decir que Elcana tuvo relaciones sexuales con su esposa. Pregunto, yo nomás conozco un caso, pero ¿qué niños nacen sin relaciones sexuales? Conozco uno, que es Jesús. No conozco otro. Si Ana estaba pidiendo por un hijo, ¿qué tenía que llegar a hacer con su esposo? Eso que usted está pensando. Si Ana estaba pidiendo hijos y su sacerdote le dice: ve en paz y que él conceda las peticiones de tu corazón, ¿qué tenía que hacer Ana? Elcana, venga que no es para eso. Elcana, venga, acérquese, como estás de lindo. Ella tenía que hacer algo para quedar en embarazo. Tenía que acostarse con su esposo, tenía que accionar. Y ella se creyó su palabra y accionó. ¿Qué tienes que hacer para que tu milagro hoy se vea evidente? ¿Qué tienes que hacer? Muchos pensamos: Señor, trae la respuesta y que Dios haga. Pero el único que nació sin una relación fue Jesús. A lo que voy es que tienes que moverte. Ana creyó y accionó. Ana creyó y se movió. ¿Tú crees en Dios? Muévete. ¿Tú crees en Dios? Acciona. ¿Tú crees en Dios? Transforma. ¿Tú crees en Dios? Muévete. ¿Tú crees que si Dios hizo algo con este pedazo de palo, no este, el de la Biblia, crees que también lo podrá hacer contigo? Muévete. Acciona. Los milagros, el poder, la majestad de Dios están a una oración de distancia. Y no están a una oración religiosa. Están a una oración que sale de lo que hay en tu corazón. Yo sé que más de uno, como yo, se siente identificado con Ana, porque a más de uno nos ha pasado que las situaciones, que la vida y la realidad nos alejan de Dios, nos alejan de su presencia y nos alejan de creer. Pero hoy Dios nos está diciendo: acércate. Tengo algo preparado para ti. ¿Cómo entró el útero de Ana a la presencia de Dios? ¿Cómo entró su útero? ¿Cómo entró su matriz? Entró estéril, no podía dar vida. ¿Y cómo salió su útero? Sano. Tanto que su esposo la dejó en embarazo horas después. Porque eso pasa en la presencia de Dios. Lo que está muerto resucita. Lo que no tiene vida, Él le hace tener vida. En lo que no hay esperanza, Dios da esperanza. No sé cuál es tu situación, no sé qué pasa por tu vida, pero ahí donde tú estás, yo quiero que usted se ponga en pie y quiero que usted hoy levante su mejor adoración a Dios. Con la amargura que tiene, con el dolor que tiene, con el resentimiento que tiene, con la rabia, con el dolor, con el rencor, con la frustración de no ver sueños realizados. Con eso, usted hoy se va a acercar a Dios. Con su ansiedad, con su depresión, con su debilidad, usted se va a acercar a Dios. Y usted le va a decir hoy: mire, ¿sabe qué? Hoy voy a ser como Ana. Me voy a salir de la religión. Me voy a salir de lo convencional. Me voy a salir de lo normal. Hoy voy a hacer algo anormal, porque no quiero ser el mismo, porque necesito tu respuesta. Porque así como Ana, probablemente mi vida está hecha trapito, está vuelta a pedazos. Tal vez así como Ana me siento un bueno para nada, porque no he podido salir de una adicción, porque no he podido salir de un problema.
Pero así todo, la presencia de Dios está ahí para transformar todo aquel que se acerque con un corazón dispuesto, todo aquel que se acerque con un corazón sincero. Olvídese de la persona que tiene al lado. No le importe la persona que está ahí. Si usted está en su casa, ¿qué importa lo que piense su mamá, su esposo, su hijo? Pero es usted y Dios. Y va a derramar su mejor adoración hoy, porque yo puedo sentir la presencia de Dios acá, y porque Él está dispuesto a dar respuestas a tu necesidad. Salte de la rutina. Salte de lo religioso que nos volvemos para orar o para adorar a Dios. Salte de la religión y empieza a vivir una vida en Él. Así como tú estás, levanta tu voz y empieza a adorarlo. Levanta tu voz y pídele lo que necesitas. Ya para terminar, ¿sabes algo? Ana tuvo una oración directa y concreta. Ana fue específica en su oración y en su clamor. Bartimeo fue específico en su necesidad. Dame la vista, dijo Bartimeo. Y Ana le dijo, dame un hijo. ¿Tú qué le vas a decir hoy a Dios? Sé específico en tu oración. Habla en la realidad de tu corazón. Y vas a ver Dios cómo se empieza a mover. Y vas a ver Dios cómo se empieza a mover. Vas a ver cómo Dios empieza a llenar su casa. Vas a ver Dios cómo empieza a responder. Vas a ver cómo Dios empieza a romper los paradigmas de la religión. Cómo Dios empieza a romper las cadenas que nos atan, simplemente porque tu corazón se dispuso delante de su presencia. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, quiero llegar, no voy a llegar. Espíritu Santo, yo te pido que tu presencia empiece a habitar y a estar en cada persona, en cada casa, en cada corazón, en cada dificultad. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú empieces a traer respuestas en este momento. Que los que nos ven y están enfermos sean sanos en el nombre de Jesús. Que si alguno pasa por alguna situación de enfermedad, en el nombre de Jesús están siendo sanados. Si alguno está pasando por depresión, por ansiedad o por cualquier enfermedad mental, están siendo sanados en el nombre de Jesús. Si alguno no ha podido superar cualquier situación, hoy en el nombre de Jesús es libre.
Hoy declaramos el poder de tu Espíritu obrando en el nombre de Jesús. El que está enfermo recibe sanidad. El que está seco empieza a recibir vida. El que está muerto por dentro empieza a recibir vida. Aquella mujer que quiere tener hijos y no ha podido, hoy declaramos un milagro de sanidad en su útero. Hoy declaramos el poder de tu Espíritu obrando en este lugar. Hoy declaramos tu poder. Hoy declaramos tu victoria. Hoy declaramos que somos una iglesia que va y busca a Dios en espíritu y en verdad, conforme a la actitud de nuestro corazón. Pero también somos una iglesia que nos movemos conforme a nuestro clamor, conforme a nuestra oración. Declaramos bendición, declaramos abundancia. Espíritu Santo, síguete moviendo y sigue obrando, sigue trayendo consuelo, sigue trayendo respuesta, sigue trayendo libertad, sigue trayendo tu vida sobre cada persona. Si tu presencia no está con nosotros, Señor, en vano, Señor, trabajamos, en vano estamos. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y quiero gracias, te bendecimos y te exaltamos. Gracias porque en esta semana veremos tu gloria y veremos tu respuesta. En esta semana, Señor, tú obrarás y tú te moverás, Señor, y daremos testimonio del poder que tú te manifestaste a nosotros. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén.